En la carta del apóstol Santiago. Santiago apóstol, capítulo 4. Aleluya. Aleluya. Estoy en la carta universal de Santiago apóstol, capítulo 4. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Santiago apóstol, capítulo 4, el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y los exaltará. Señor, te damos honor y gloria esta noche. Queremos rendir nuestro ser delante de ti, reconociendo lo bueno que has sido con nosotros y lo extraordinario que eres, Dios. Estamos aquí porque nos ha traído y nos ha sustentado. Tú eres el que pone el querer y el hacer por tu buena voluntad. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en pie, porque hemos confiado en ti y no hemos confiado en la circunstancia, ni nos hemos apoyado en carne para permanecer, sino en ti, Señor. Gracias. Tu misericordia ha sido abundante para con nosotros. Te damos todo honor esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hace cosas extraordinarias entre nosotros. Te pedimos que envíe ángeles, Señor, y que establezcan tu orden en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en esta casa, Señor. Gracias porque lo hace. ¿Quién como tú, Señor? Eres especial y estás muy pendiente de cosas pequeñas de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Porque aun cuando la gente que está cerca de nosotros a veces no nos ve, tú estás pendiente de nosotros. Y qué bueno es tenerte a ti, Señor, para que esté pendiente de nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque sujeta todo espíritu en los aires, toda influencia, todo aquello que produce distracción, Señor, por la sangre de Cristo. Todo lo que se levanta en esta zona contra lo establecido por ti, por tu palabra. Todo lo que se levanta contra la revelación de la Escritura, todo lo que se levanta en esta zona contra la iglesia y contra tus hijos, por la sangre de Cristo, declaramos inoperante. Guarda, Señor, a cada persona que trabaja, Señor, en algún área, en algún ministerio en esta casa. Sujetamos, Señor, todo espíritu de maldad, lo declaramos inoperante por la sangre de Cristo. Cubrimos la familia, los matrimonios, Señor. Cubrimos la relación de pareja, declaramos tu gracia en este tiempo. Eres nuestro sanador, sana, Señor, corazones, sana emociones heridas, Señor, transforma mentalidades,
Regenera, Espíritu, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos envuelve en la llama que produce los cambios, que trae la transformación, que imparte sabiduría, Señor, que nos da ciencia, toda revelación, todo conocimiento, y podemos perseverar cimentados en ti. Gracias porque lo hace, Señor. Gracias por la iglesia y el camino. Gracias por cada nuevo creyente, Señor. Gracias por cada embarazada. Gracias por la que se embarazan. Gracias por cada niño que nace, Señor. Por cada niño que dedicamos en esta casa. Gracias, Señor, porque multiplica, porque hay salvación, porque tu gracia fluye para alcanzar a los perdidos, porque pone gracia en nosotros, Señor, para dar una palabra y dar un trato a la gente para que sean alcanzados por tu Espíritu Santo. Señor, abre nuestros ojos, que podamos ver más allá donde ven nuestros ojos humanos, Señor, y que no nos conformemos con lo que tenemos y con lo que vivimos, sino con lo que tú has diseñado para nosotros. Gracias esta noche por la palabra. Muchas gracias, Señor. Danos una palabra en esta noche que pueda confrontarnos, Señor, que cambie nuestra cosmovisión y que nos conceda, Señor, tu palabra para permanecer en ella. Que pueda tu palabra producir en nosotros aquello por el cual es enviada, como tú estableces, que no retorna a ti vacía, sino que produce los cambios, Señor, en nosotros. Honor y gloria esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Hoy, antes de iniciar, quiero compartir ese mismo texto en una versión actualizada para que tengamos las dos ideas del texto bíblico antes de compartirlo con ustedes. En la Carta Universal de Santiago Apóstol, capítulo 4, en la versión actualizada, dice lo siguiente: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar, promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará, dice el texto. Aleluya. Hoy yo quiero compartir con ustedes aprendiendo a resistir. De eso se trata. Aprendiendo a resistir. Quiero conversar con ustedes. Saben que resistir no siempre es bueno. O sea, hay ocasiones donde resistir es bueno y hay ocasiones donde resistir no es bueno. Si
hablamos de resistir a Dios, eso es malo. Ahora, si aprendemos a resistir nuestra naturaleza concupiscente, si aprendemos a resistir a los espíritus de maldad, si aprendemos a resistir nuestros deseos, sí, eso es bueno. Entonces vamos a hablar hoy no de resistir a Dios, porque es un problema. Aleluya. Aleluya. No se puede resistir a Dios ni las cosas de Dios, aunque en ocasiones lo hacemos. No vamos a hablar de esa parte, sino tenemos que aprender a resistir nuestra propia naturaleza y toda influencia que viene del mundo. Bendigo el nombre de Dios. Saben que muchas personas no pueden tener éxito en un área determinada de la vida que se lo han propuesto porque no pueden perseverar. Y esa es una pregunta que yo mismo me hacía en el principio cuando conocí al Señor. La pregunta era, ¿y qué tiempo voy a durar yo en la iglesia? ¿Por qué tiempo yo estoy aquí? Cuando uno conoce al Señor en el principio, uno no está seguro de lo que está haciendo ni del paso que está dando. Entonces hay decisiones que uno tiene que tomar a largo plazo y entonces hay como un análisis. ¿Y yo voy a durar mucho tiempo? Aleluya. ¿Tú sabes que hay gente que no perseveró en la iglesia y gente que no va a perseverar porque nunca se propuso permanecer para siempre? Sino que se envolvieron en el camino del Señor y estuvieron ahí, se sentaron y cuando llegó el momento se presentó una situación y se fueron. Porque solamente la gente que está seguro de lo que está haciendo y sabe hacia dónde se dirige tiene éxito. Todos nosotros vamos a ser tentados de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Lo presenta también Santiago, que es uno de los que nos habló bien claro con relación a la naturaleza concupiscente. Nos habla acerca de esto justamente, que vamos a ser tentados y cuando seamos tentados, nosotros no culpemos a Dios de nuestra situación de tentación, sino que es propio de nuestra naturaleza. Que nuestra propia naturaleza va a llevarnos a nosotros a tentación, a situaciones difíciles. La naturaleza concupiscente que nosotros recibimos por herencia en el pecado original. O sea, cuando nosotros decimos que nosotros estamos involucrados en Adán con el pecado original, estamos diciendo que nosotros heredamos de Adán la concupiscencia, que se desarrolló en él a partir del primer pecado. Entonces nosotros heredamos de Adán esa naturaleza. Y aunque hemos venido a Jesús y lo hemos aceptado como Salvador, nuestra naturaleza concupiscente sigue ahí. Aleluya. Aleluya. Y debería el Señor quitárnosla, pero no lo hizo. Y si no hubiera quitado la concupiscencia, estuviéramos como más fácil de dirigir y de alinearnos. Pero ahí se queda la concupiscencia. Entonces tenemos dos cosas que se desarrollaron a partir del pecado de Adán, que es la conciencia, la facultad del corazón que le dice al individuo lo que es correcto, y la concupiscencia, que es la naturaleza donde descansa todo deseo pecaminoso. Ahí está. Ahora, cuando venimos al Señor recibimos la impartición del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, está activo en nuestras vidas en la medida que nosotros lo dejamos operar. El apóstol Pablo nos habla de que no lo vayamos a entristecer, no contristen, dice la palabra, el Espíritu de Dios, que es cuando nosotros lo controlamos y no dejamos operar de manera libre en nosotros, sino que lo queremos controlar para nosotros hacer lo que queremos. Ahora, el Espíritu de Dios, si está operando libremente en nosotros y no hay tristeza de Él, porque no lo dejamos operar, entonces sí, Él está bien y está conduciendo todo en orden. La concupiscencia está ahí también y normalmente está activa. Lo único que ocurre es que en ocasiones la concupiscencia baja considerablemente y la acción del Espíritu Santo sube. ¿Cómo usted se da cuenta que quien está controlando su ser es el Espíritu Santo y no la concupiscencia? Cuando usted sabe que puede controlar sus deseos y que aquellas cosas que antes usted no era capaz de soportar, de pronto usted como que la soporta, usted como que la tolera, usted la supera. Yo hablo de superar algo cuando nosotros tenemos esa capacidad para vivir sin eso, aunque lo tengamos. Aleluya. Entonces, nuestra naturaleza concupiscente está activa y muy activa.
Y esa naturaleza concupiscente nunca se sujeta al Espíritu de Dios porque esa parte no es regenerada. Lo que es regenerado de nosotros es el Espíritu. Y la transformación del Espíritu va a producir cambio en el alma y en todas las áreas que tienen que ver con el alma. Ahora, la concupiscencia pertenece al alma. Y esa es la parte de nosotros que nunca se sujeta a Dios. En la Escritura, en algunos casos, cuando habla de la concupiscencia, se refiere a la carne, se refiere a la obra de la carne, se refiere a los deseos engañosos que están en nosotros. Entonces, esa área de la concupiscencia que está viva en nosotros es la que nos va a llevar a nosotros a situaciones difíciles. Aunque estemos consagrados a Dios y aunque estemos sirviendo a Dios, esa naturaleza siempre va a intentar sublevarse, la naturaleza concupiscente. Ahora, el Espíritu de Dios debe tomar el control de todo nuestro ser para que la concupiscencia siempre esté bajita. Y ahí voy. ¿Cómo me doy cuenta que el Espíritu de Dios me está dirigiendo y no mi naturaleza concupiscente? Cuando yo puedo controlar mis deseos. Cuando toda cosa pecaminosa yo la puedo controlar, significa que el Espíritu de Dios está dirigiendo mi vida. Cuando la concupiscencia comienza a subir es cuando comenzamos a desenfrenarnos. Ese desenfreno va a traer un desenfoque. De eso hablábamos el domingo en la noche. Entonces, el domingo pasado en la noche. El desenfoque justamente ocurre cuando la concupiscencia toma el control. Entonces dejamos de fijar la mirada, como dice el escritor de los Hebreos, que dice, puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, cuando la concupiscencia está muy elevada, nos desenfocamos de Jesús. Nos desenfocamos de los principios y aquella cosa que nosotros hemos creído y hemos enseñado, comenzamos a dudarla. Aleluya. Aleluya. Es como si estuviéramos desestabilizándonos, porque eso es lo que hace la concupiscencia cuando toma el control, nos desestabiliza. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está bajo control, estamos estables. Aleluya. Aleluya. Tenemos que estar estables si el Espíritu de Dios tiene control de nosotros. Usted se da cuenta cuando la concupiscencia se está sublevando. Usted tiene que activar una alerta espiritual. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que no las hacemos porque ni siquiera tenemos idea que podemos hacerla. Nosotros podemos activar en nuestra vida una alerta espiritual que nos diga cuando la concupiscencia se está sublevando. Eso es posible. Y entonces esa alerta comienza a prender varios bombillitos y nos dice, hay problema. Dios santo. Vamos a activar esa alerta. Pablo, cuando habla de la concupiscencia de él dice que él hacía cosas que él no quería hacer, que no era lo que estaba en su agenda. Y que para hacer lo bueno tenía que forzarse. De eso se trata. Él fue muy sincero al hablar de la concupiscencia. Hoy nosotros hablamos justamente de esto. Tenemos que aprender a resistir nuestros propios deseos. No sé si alguna vez usted se ha peleado con usted mismo. Mire, la gente puede llamarnos a nosotros en un momento que estamos fuera de nuestros cabales, ¿verdad? Y Pablo dijo que si algún día alguien le dice eso, que esté tranquilo, porque el manicomio de nosotros no está en el 28. Aleluya. El manicomio de nosotros está en el cielo. Porque alguien pudiera decir que estamos locos en Cristo. Pero si a usted nunca le ha pasado, posiblemente a alguien que esté aquí, a algunos le ha pasado, que está peleando como consigo mismo. Como hablándose a sí mismo. Lo que nos decían antes era que cuando hablábamos con nosotros mismos estábamos locos. Ahora los expertos dicen que una persona normal habla solo. Qué cosa de la vida, ¿eh? Una persona normal habla solo. Entonces usted comienza como a hablarse a usted mismo y a pelearse con usted, reprochándose cosas que usted debió superar y que usted no ha superado. Y un día usted como que comienza a pelear con usted mismo y comienza como a agarrar cosas de usted y a pisarla y a dominarla, a controlarla. Tenemos que aprender a resistir sin necesariamente hacer gestos físicos.
a resistirnos a nosotros. ¿Puedo yo resistirme a mí mismo? Sí, yo puedo. Porque el peligro y el riesgo soy yo de mí mismo, por medio de la concupiscencia. O sea, cuando yo soy vencedor de mi concupiscencia, yo la tengo controlada, estoy en capacidad de vencer al infierno. Y de eso se trata el texto bíblico de hoy. Aleluya. Yo no puedo enfrentarme con un enemigo sin estar en orden. Antes de pelearnos con el infierno, nosotros tenemos que estar en capacidad de pelearnos con él. Ese es un pleito que yo no lo quiero ni lo voy a buscar, ni me interesa, pero va a llegar. Porque su trabajo es pelear y crear guerra. Entonces, como tenemos que estar preparados para cuando él llegue, la Biblia dice que el día malo, la Biblia habla del día malo, y el día malo no es más que una temporada donde Dios permite que Satanás nos ataque por todos los frentes. Ese es el día malo, una temporada. Y Dios le permitió que nos ataque. Ahora Dios está seguro que nosotros vamos a vencer. Amén. Nadie podrá vencer al infierno si no puede vencer su propia naturaleza pecaminosa, su naturaleza concupiscente. Primero vencemos esa parte y luego nos enfrentamos. Porque en la medida que yo tengo controlado todo, estoy en capacidad de enfrentar hacia afuera. El pleito con el infierno es hacia afuera. El de la concupiscencia es hacia adentro. Si yo puedo controlar mis deseos, entonces yo puedo pelear con Satanás. Si no, no puedo hacerlo. Si yo soy capaz de resistirme a mí, yo puedo resistir al enemigo. Si no me resisto a mí, no lo podré resistir a él. Entonces vamos a hacer el ejercicio. El ejercitarnos en términos de resistirnos a nosotros, nos está preparando para resistir al enemigo. Si usted no tiene el valor, la capacidad como para usted resistir una palabra que usted le quiere decir a alguien que se la merece, y usted no es capaz de resistirse a usted mismo y de no decirle esa palabra a esa persona, que usted sabe que se la merece, pero usted no debe decirla, entonces usted se está resistiendo a usted mismo. Mira, yo no le digo dos cosas nada más porque ni eso diga, muérdase los labios. Porque cuando usted lo dice, entonces está dando lugar a otra cosa. Y muchas palabras que nosotros decimos, lo que hacemos es que provocamos al infierno. Es como si nosotros estuviéramos abriendo una puerta. Entonces el ejercicio de nosotros para poder tener éxito es aprender a resistirnos a nosotros. ¿Te puedes resistir a ti? Cuando tienes deseo de hacer algo que sabe que no está bien y eres capaz como de retener toda esa energía en función de aquello que te quiere dirigir, tú te estás resistiendo. Y eso puede producir sudor, puede producir lágrimas, puede producir incomodidad, cualquier cosa. Y por eso, ¿sabes lo que dice la Escritura? Si van a pecar, lleguen hasta la ira. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, es como si subiera de nosotros un sudor, como un fuego que nos quema. Y estamos incómodos, pero no decimos la palabra que queremos decir. Ni le damos el palo a quien tenemos que dárselo. Ni empujamos a la persona que se ha ganado el empujón. Es como si nos resistiéramos a nosotros. El mismo Santiago justamente cuando habla de la lengua nos habla de eso. De que nosotros no podemos controlar. Si nosotros somos capaces de resistir nuestra propia lengua, nuestra propia palabra, es extraordinario. Ahora ahí tenemos que ser entrenados de decir solo lo que tenemos que decir y lo que es necesario, sin tener que decir cosas que no debemos decir. A veces tenemos que resistirnos a nosotros mismos hasta dar una información que sabemos y que manejamos y que va ahí, que debemos decirla, tenemos que aprender a controlar. Te puedes resistir a ti, entonces tú tienes una victoria sobre ti. Y la mayor victoria que tenemos es sobre nosotros mismos. Y hasta que no aprendamos a controlarnos a nosotros, no podremos tener éxito. Es un buen ejercicio para este año, comenzando este año. Para principio de año es un buen ejercicio. Aprendiendo a resistirme a mí. Aprendiendo a resistir mi naturaleza concupiscente. Para poder resistir al enemigo. Entonces, mi entrenamiento primero es conmigo y luego con mi enemigo o mis enemigos. Entonces, en la medida que yo puedo controlarme,
soy una persona de éxito. No para alardear de que soy exitoso, sino, como dice el apóstol Pablo, para gloriarme solamente con relación a mí, de que pude vencer y no sentirme superior a los otros, porque esa naturaleza también se despierta a través de la concupiscencia, que es que nosotros queremos compararnos con los demás y que los demás sean nuestros referentes y debería ser Cristo. Entonces eso hace que de pronto yo me sienta superior a los otros, porque Cristo no es mi referente. Si Cristo es el referente, siempre que tengo una victoria terminaré llorando, porque nunca igualaré a Cristo. Pero como el referente es la persona que está cerca de mí, me siento superior, entonces ahí estoy soberbio, que lo veremos en el texto de hoy. Santiago está llamando la atención acerca del comportamiento general de los creyentes y la razón por la que no tienen éxito en una relación con Dios en la que tienen muchas necesidades. Y está diciendo que de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos entre vosotros, ¿de dónde es? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿de dónde viene toda guerra, todo pleito, toda disensión? Viene de la naturaleza concupiscente que está en nosotros por medio de pasión. Aleluya. Dice esta versión, ¿saben por qué hay guerra y pleitos entre ustedes? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Se está diciendo, porque no hemos aprendido a resistirnos a nosotros y a controlarnos a nosotros mismos. El día que nosotros seamos capaces de controlarnos a nosotros, todo será diferente. Inclusive el trato con los demás será diferente. Y no tendremos ninguna razón de que en el mundo haya guerras y pleitos. Se pudiera decir, bueno, ¿cómo es posible que entre creyentes se presenten situaciones? Sí se presentan. Claro que se presentan situaciones, pero esas situaciones justamente es porque no hemos aprendido a controlarnos a nosotros. El día que nosotros aprendamos, la relación con nuestros hermanos será diferente. Nunca le pisaremos el callo a alguien, y si se lo pisamos, sería un accidente, podemos pedirle perdón a la persona. Pero la gente que son soberbios nunca piden perdón, y si lo hacen para llenar los requisitos. Hay unos requisitos sociales que tenemos que llenar delante de la gente, pero no se resuelve el problema interno. Aleluya. Y ambos tenemos que tenerlo pendiente. Mi problema interno y también el requisito social. Bendigo el nombre de Dios. Cuando nosotros aprendamos a controlar nuestras pasiones, todo será diferente. Que combaten en nosotros, dice la Sagrada Escritura. El día que aprendamos a dominar nuestro ego, el día que aprendamos a dominar nuestra naturaleza concupiscente, ya no tendremos necesidad de pelearnos. Aprenderemos a tolerarnos unos a otros. Son tan envidiosos que quieren tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar, promueven la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. ¿Sabe qué? Nuestra naturaleza concupiscente nos lleva en ocasiones a querer lo que tienen las otras personas. Y quizás no se lo podemos quitar a la persona, pero queremos recibir eso mismo o algo más. Y es justamente la situación espiritual. Que cuando vamos a pedir a Dios, lo que le estamos pidiendo a Dios no es necesariamente ni lo que necesitamos, ni lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que vimos en alguien. Y eso pasa hasta en el sentido general, en la administración de los dones, del carisma y de la gracia. Muchas veces pedimos hasta dones para impresionar, para ser reconocido.
y hablamos de nosotros en el futuro cuando seamos famosos. Aleluya. Hasta los dones, la manera de orar, quizás por el bautismo en el Espíritu Santo, por algún don determinado de la gracia, la motivación no es la mejor. En ocasiones nos sentimos al menos de otras personas que también son creyentes y que Dios usa, y hacemos tanto esfuerzo para que las cosas no salgan como le salen a otra gente y no nos salen. Ahí está el problema. Aleluya. Que llegamos a tener ansiedad, no porque queremos que las almas se salven, ni porque queremos ser exitosos en Dios, sino porque no logramos lo que otra gente puede lograr. Porque nuestro referente no ha sido Cristo, sino la gente que está cerca de nosotros. Y no es malo querer que Dios nos use como usa a otra gente, no tiene nada de malo. Eso es bueno, pero no podemos caer en la ansiedad, en la agonía de querer lo que las otras personas tienen y competir inclusive para lograr esas cosas e ir en oración a pedir aquello que tiene la gente para que Dios nos lo conceda a nosotros. Y eso es lo que pasa, y por eso se está refiriendo el apóstol Santiago de esa manera. Lo había experimentado entre los creyentes. Y cuando no lo pueden tener, son capaces hasta de pelear y de matar. Y eso lo vemos en la política internacional que ejercen los países fuertes del mundo. Cómo avasallan a otras naciones para quitarle el petróleo, para quitarle algún bien. Ese es justamente donde viene toda esa crisis. Cómo en las instituciones del Estado y el sector privado, la gente se maltrata unos a otros, cómo se levantan calumnias los unos contra los otros, porque andan detrás de lo que tienen los otros. Y hasta entre los creyentes también pasa. Entonces por eso dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando lo piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Y por eso la otra versión dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es que sea malo pedir, y en esto tenemos que estar claros. Quizá no tenemos esa modalidad antigua de que todos los creyentes tenían una lista. Y cuando iban a la iglesia, iban con su lista debajo del brazo y la abrían a la hora de arrodillarse a orar y comenzaban a pedir lo que tenían en la lista. Quizás no hacemos eso ahora, y no es que sea malo pedirle a Dios, pero también tenemos que saber pedir. ¿Por qué queremos las cosas que estamos pidiendo? ¿Para qué la queremos? ¿Cuál es la razón? Es posible que cuando nosotros llegamos a controlar nuestra concupiscencia, la gente pueda llamarnos apáticos, posiblemente. Y quizá la gente pueda decir que no le damos importancia a cosas de la tierra, porque cuando llegamos a controlar nuestros deseos concupiscentes, es como si el deseo nuestro se acercara un poquito al de Dios. Esa parte la vamos a ver en una predicación en la serie de la Cátedra de Jesús, una predicación que se llama Unificando Voluntades. ¿Cómo nosotros debemos llegar a tener una sola voluntad con la de Dios? De eso vamos a hablar en esa serie, domingo en la mañana. Y ahí vamos a ver esa partecita. Justamente, cuando nosotros podemos controlar nuestro deseo concupiscente, pareciera como si no estuviéramos interesados de muchas cosas que son necesarias en el mundo físico. Y no es que no estemos interesados, sino que no nos enfocamos en ella. Porque esas cosas no llenan nuestras expectativas. Y eso es lo que dice aquí el texto. Aleluya. No llenan nuestras expectativas. Y tus expectativas no la va a llenar
el que tenga cosas materiales, que no es malo tenerla, pero no va a llenar tus expectativas. Y siempre que tenga algo, va a querer otra cosa mayor. Pero cuando llegue a tenerla, te darás cuenta que no es suficiente y que no debe andar solo detrás de esas cosas. Que tenerla no es malo, pero desearla porque la tiene otro. Por eso usted ve muchísimos vehículos nuevos que tienen un rayón. ¿Sabe cómo se le llama ese rayón? El rayón de la envidia. Hay alguien que pasa con su llave y mirando para otro lado le hace así. Y cuando usted va a buscarlo lejos, es alguien cercano que se siente mal porque usted ha cambiado el vehículo. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Esa es la naturaleza concupiscente. Y algunos en la iglesia se sienten muy mal con Dios porque bendice a otros que oran menos que ellos. Aleluya. Aleluya. Ay, santo. Oran menos y Dios los bendice más. Dios santo. Y nos sentimos tan mal. Yo voy a dejar de orar también, porque ¿por qué uno orando tanto? Y eso le pasó también a un profeta. Se puso a ver la prosperidad de los impíos, que prosperan por bien o por mal, y casi se desliza. Yo no puedo estar dependiendo de lo que ocurre alrededor de mí, que mi mirada se vaya detrás de lo que estoy viendo para yo quererlo. Y eso justamente es lo que ha hecho que mucha gente comience a hacer malos negocios. Ponerse a ver cómo algunos prosperan y ellos que sirven a Dios no terminan prosperando. No han aprendido a depender de Dios y a confiar en Él. Entonces tienen que meterse en asuntos extraños para poder llenar esas expectativas. Y al final también se dan cuenta que no están completos. Porque lo que va a llenarnos a nosotros es el Señor y su palabra. Cuando lo piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Tenemos que hasta eso tenemos que aprender a pedir. Tenemos que aprenderle a pedir a Dios. Entonces, en el versículo 4, está haciendo una comparación interesante, porque dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, cuando nosotros, los hijos de Dios, nos ponemos a pedir de acuerdo a lo que la gente del mundo tiene, porque queremos parecernos al mundo y tener esas cosas que la gente tiene, que no es malo que la tengamos, pero de la manera que la queremos no es prudente, entonces nosotros nos volvemos, por eso aquí dice almas adúlteras, porque está hablando del adulterio espiritual, porque estamos negando a Dios teniendo una relación con el mundo. Bendigo el nombre de Dios. ¿No saben que si son amigos del mundo se vuelven enemigos de Dios? Todo depende de la amistad que andemos buscando. Si queremos llenar las expectativas del mundo y las demandas del mundo y la demanda de nuestro deseo concupiscente, nos convertiríamos en enemigos de Dios. Yo no estoy aquí para ser enemigo de Dios. Dios no me llamó para que sea enemigo de Él. Dios me llamó para que sea su hijo amado. Entonces yo no debo hacerme amigo del mundo. Me hago amigo del mundo cuando yo hago las cosas que el mundo me ofrece. Y uno de los grandes enemigos de nosotros, además de la concupiscencia, es el mundo. El mundo y el infierno son nuestros grandes enemigos, aparte de la concupiscencia. Porque el mundo nos hace tantas ofertas. Y esa vida del consumismo que tenemos, de gastar y gastar, y tener, nos lleva a la derrota total. Porque yo quiero ser como son los otros, quiero vivir como viven los otros, quiero tener lo que los otros tienen. A mí no me luce.
porque yo soy hijo de Dios. Y yo debo tener aquello que en el cielo fue diseñado para mí. ¿Cuántas cosas nosotros queremos? Y no son malas que las tengamos, pero no las podemos tener. ¿O cómo la vamos a tener? ¿A costa de qué? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué negocio vamos a hacer? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Toda la gente que quieren agradar al mundo, que quieren hacer las cosas para competir con sus compañeros de trabajo, para competir con sus vecinos o con algunos hermanos, están en fracaso. Vamos al despeñadero porque nos estamos haciendo enemigos de Dios. Y Dios no nos llamó para ser sus enemigos, sino para que seamos sus hijos amados. El traje de nosotros no es el traje del mundo. La medida de nosotros no es la que se mide el mundo. Somos diferentes. Y lo que Dios nos va a dar viene del cielo y será siempre bueno. Y nunca lo vamos a recibir para hacerle lujo a la gente, sino que lo disfrutaremos porque el Señor ha querido que lo tengamos. Y la Escritura está diciendo que si en lo poco fuiste fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Pero algunos de nosotros no queremos lo poco de Dios. Y lo poco de Dios es el entrenamiento para entrar en lo mucho de Dios. Dios va a entrenarnos con lo poco. A veces nos avergonzamos de que la gente vea lo que tenemos, porque queremos tener más. Y no somos capaces de invitar a alguien quizá a nuestra casa, o quizá no somos capaces de brindarle a alguien lo que tenemos. O pasamos hambre quizá porque lo que tenemos es un locro en la casa. Y tenemos vergüenza de compartir ese locro con alguien. Eso es lo que yo tengo. Y eso fue lo que Dios me dio. Y eso es lo que te puedo dar. No tengo más nada que ofrecerte, sino lo que tengo delante, que fue lo que el Señor puso para mí. Bendigo el nombre de Dios. Si seguimos con la medida del mundo, no lograremos ser amigos de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso de mí. Dios es celoso de ti. Y ha hecho morar su Espíritu en nosotros para que nos cuide, para que esté pendiente de nosotros. Y no dejará que el mundo nos vaya a corromper, ni que el mundo nos atraiga con todas las facilidades que el mundo ofrece, y toda la ligereza del mundo, y el buen sabor del mundo. El Espíritu de Dios nos guardará para que no caigamos en esa trampa. Y que no terminemos como termina la gente del mundo, fracasado, sino que perseveremos en el Señor. Su Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios va a pelear con nuestra naturaleza concupiscente para hacer que nosotros terminemos en los brazos del Señor y que le agrademos. Aleluya. Va a trabajar en nosotros de manera agresiva para ordenar cosas que tienen que ser ordenadas en nosotros, porque nos anhela celosamente. Y ha sido suficiente agradar al mundo. Siempre vamos a conseguirnos un enemigo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Solamente usted tiene que ser fiel a Dios para conseguir enemigos. Solo usted tiene que tener una decisión radical en función de servir a Dios para comenzar a conseguir enemigos. Y la gente va a querer corrompernos a nosotros, pero ese es su trabajo. Su trabajo es ese. Ahora, el trabajo del Espíritu de Dios es de santificarnos y de atraernos a Dios. Y nos anhela celosamente. Es un privilegio que el Espíritu de Dios nos reclame, pero también es un desafío agradarlo, porque nosotros le pertenecemos a Él y Él va a arrebatarnos si fuera necesario para protegernos, porque el deseo de Dios
es que nosotros le agrademos, y por eso puso el Espíritu en nosotros, porque si no, era imposible. Con una concupiscencia al grado tal de que mientras más estamos buscando a Dios, más se subleva. Imagínese usted sin el Espíritu de Dios cómo fuera el asunto. Si teniendo el Espíritu de Dios, cuando llega el día malo, nos estamos raneando, ¿qué pasaría si no tuviéramos el Espíritu de Dios? Nada que buscar. Terminaríamos en Babilonia siendo esclavos, como terminó el pueblo de Israel. Aleluya. Aleluya. Pero el Espíritu de Dios es celoso de ti. Está pendiente de ti. No solo para cuidarte de afuera, sino también para organizarte hacia adentro. De toda situación va a pelear para que tú estés en obediencia delante de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa naturaleza del egoísmo, esa naturaleza concupiscente que se levanta contra todo lo que es Dios y lo que Dios ha creado y contra todo lo bueno, nos lleva a nosotros a tener una vida de independencia. Esa vida de independencia, que fue lo que hizo que Satanás cayera en la trampa. El hecho de creerse que podía no ser superior a Dios, sino ser semejante a Dios y establecer un trono paralelo al trono del Altísimo, lo llevó al fracaso, la soberbia, la independencia, el creerse competente, el creerse superior por su propia naturaleza, sin Dios. Eso es lo que nos lleva al fracaso a nosotros. Dios resiste la naturaleza soberbia que se refleja en la concupiscencia de nosotros por medio de la independencia. Solo Dios puede ser independiente. Hay un atributo de Dios que se llama independencia de Dios. Dios puede ser independiente de sus criaturas, pero nosotros no podemos ser independientes de Dios, ni independientes los unos de los otros. Y la soberbia nos lleva a eso, a sentirnos autosuficientes, a sentirnos independientes, el que no necesitamos a Dios. Por eso es que después, antes de la caída, viene la soberbia. La caída es una señal de que nosotros hemos caído en la soberbia. Fíjense que cuando una persona cae en desgracia, porque cae de la gracia, nosotros siempre vemos lo que hizo malo. Y el pecado no fue solo lo que hizo malo, sino cómo se independizó de Dios. Toda la gente que se independizan de Dios terminan en el pecado. Porque el pecado es el reflejo de la independencia de Dios. Pero el principio no estuvo en la caída, estuvo en la soberbia. Aleluya. No es en la caída, es en lo que ocurre antes de la caída. Y lo que está antes de la caída es sublevarse con Dios. El pecado de Satanás no fue querer tener un trono paralelo al del Altísimo. Ese fue el reflejo de su independencia. Creerse él que era autosuficiente. Inclusive podía tener ángeles que le sirvan. Ahí estuvo. Nunca te independice de Dios. Nunca te crea autosuficiente. Por más que sepa o por más que haya recibido, doblégate delante de Dios y depende de Él. Necesitamos depender de Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento, cuando nosotros tenemos ciencia, cuando tenemos revelación, cuando tenemos ministerio, vamos a tener esa situación. Que un día vamos a creer que lo podemos hacer sin Dios. Y recuerdo el testimonio de un ministro que Dios un día le dijo: yo he visto cómo te ha desenvuelto, he visto cómo ha desarrollado tu ministerio. Y le dice: a mí me gustaría que tú comiences a ver el mío, de qué manera yo puedo usarte y puedo operar en ti. Usted ve ese sutico que tenemos cuando tenemos que dar una palabra, que ministrar, que hacer algo para Dios.
Eso nos hace a nosotros depender de Dios y no confiar demasiado en nosotros. Aleluya. Cuando confiamos mucho en nosotros, suficiente, como que podemos hacerlo sin Dios, ni siquiera lo consultaremos. Y lo que sigue a esa actitud independiente es la caída. La caída es como el salvavidas, porque se refleja que estamos mal y que necesitamos ayuda, que necesitamos arrepentirnos. Parece que dije algo malo, pero es así. El pecado es lo que refleja que necesitamos ayuda. Y el pecado no viene sin antes venir la soberbia, independizarnos de Dios. Cuando nos hacemos autosuficientes, lo que sigue es la caída, que es el reflejo de nuestra situación. Aleluya. Aleluya. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces estamos hablando de la resistencia. Aquí quien está resistiendo es Dios. Está haciendo frente. Está encarando. Está de opositor. Dios se opone, resiste a aquellos que se sienten independientes y que creen que pueden vivir sin Él. Ahora, Él da gracia a aquellos que son humildes, a aquellos que aterrizan, que pisan tierra, que viven realidades, que dependen de Dios, que no se sienten superior a nadie, ni entienden que pueden hacerlo sin Dios. A eso sí Dios va a bendecir y va a poner gracia en ellos. Y a eso sí Dios va a guiar, porque tenemos que aprender a depender de Él. Y Jesús ya lo dijo. Sin Él nada podemos hacer, nada. Y alguien puede contradecirme y decirme, sí, yo puedo hacer muchas cosas sin Dios, es verdad, pero te espera la caída. Y todo lo que has hecho un día se va a ver en evidencia que no tiene fundamento. Porque aquello que es duradero, que tiene fundamento y que puede persistir, puede perseverar, justamente es aquello que se hace en Dios. Aleluya. Sin Cristo nunca tendremos éxito en la vida. Aunque mucha gente que no tienen a Cristo parecen ser exitosos, pero no lo son. Y esa es la pregunta que hace Jesús y le dice, ¿de qué sirve al hombre granjear todo el mundo y al fin perder su alma? ¿Es éxito eso? Aleluya. Aleluya. Si vamos a medir el éxito, lo vamos a ver a partir de Dios, de que es permanente, no es esporádico, ni se refleja en un momento, sino que es permanente. Dios da gracia a los humildes, a aquella gente que no se sienten superior ni inferior a nadie, sino que piensan de sí con cordura, piensan de manera correcta, tienen un concepto acabado de ellos. A esa gente que Dios va a bendecir, no aquellos que se sienten por debajo de los otros, ni aquellos que se sienten por encima, no aquellos que se sienten como que ya no necesitan a Dios para hacer las cosas, sino aquellos que siempre dependen de Dios. Esos son los que van a tener éxito. Dios va a poner gracia. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo sé que es un poquito cuesta arriba para nosotros comenzar a pensar que Satanás va a huir un día que nosotros le hagamos frente. Fíjese que la Escritura dice que cuando Miguel estaba luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés, lo que le dijo fue, Jehová te reprenda. Y él tuvo que irse y soltar el cuerpo de Moisés, según Judas 9. Aquí, el apóstol Santiago no nos está mandando a reprender al diablo. Y no es malo que lo hagamos, sino nos está mandando aquí a resistirlo. Lo que pasa es que no siempre Satanás va a venir vestido como lo esperamos.
Y hay cosas que no se pueden reprender, sino resistir. Usted nunca se reprende a usted mismo cuando la concupiscencia se está sublevando. Deberíamos, pero no lo hacemos. Aleluya. Ahora, nos está diciendo que tenemos que aprender para poder tener éxito en Dios, resistir al diablo. Usted resiste a alguien cuando usted lo mira de frente, le hace oposición de manera abierta y clara. Usted lo resiste. Cuando usted puede sostenerse en sus pies y entrar. No sé si alguna vez jugó ese juego un poquito difícil, pero bueno, eso muchos lo hicieron. Ponían un pozo de agua, cuando llovía, el pozo que se hacía de agua, tomaban una soga, tiraba uno de aquel lado y el otro de este lado. El que resista al otro, el que no resistía terminaba en el pozo de agua. Una soga, usted ala de allá y yo halo de aquí. Ahora hay un momento, y siempre ocurría, y yo ahora se los recuerdo, y yo sé que los que jugaron o vieron jugando ese juego se van a dar cuenta, había una distracción. Cuando había una distracción, caía en el pozo. Esa es la resistencia. Hay uno de los dos que va a huir. Hay uno de los dos que va a caer en el pozo. Ahora la Escritura dice, primero que nos sometamos a Dios. Parece que el sometimiento del ser humano a Dios es un poco difícil por nuestra propia naturaleza concupiscente. Terminamos sublevándonos con Dios. Entonces dice, sométanse a Dios. Lo primero que hay que hacer. Luego resistan y su enemigo huirá. Lo que pasa es que cuando nos sometemos a Dios recibimos la fuerza que necesitamos para poder enfrentar a Satanás. Porque con nuestra propia fuerza se ha demostrado que no podemos. Y quien lo ha vencido nos está diciendo, sométete a mí que yo te represento en ese pleito. Entonces nos sometemos a Dios. Y está llamando a un sometimiento voluntario. Y sometimiento voluntario se llama obediencia. Tenemos que obedecer a Dios, resistir y entonces el enemigo huirá. Él no podrá resistirnos para siempre. En la resistencia hay una prueba de paciencia. Entonces, cuando nosotros estamos en resistencia hay una prueba de paciencia. El que más soporte. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Que nosotros estamos en una lucha con el infierno a tal punto que el que tenga más paciencia, ese vence. Y entonces le añadimos hoy, el que tenga más paciencia y se distraiga menos. Aleluya. 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 Los que menos se distraigan son los que van a tener victoria. Los más distraídos terminarán en el pozo. No te distraiga. Enfócate. Y tendrá victoria. Si me someto a Dios de manera voluntaria, entonces estoy en obediencia. La obediencia a Dios me va a dar a mí la fuerza suficiente para resistir toda situación. Bien dice el apóstol Pablo, no ha venido a ustedes ninguna tentación que no sea humana. Aleluya. O sea que toda situación que viene a nosotros es humana. Y Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Otra clave. Si Dios lo permitió, porque podemos vencer. El grado puede ser mayor al acostumbrado, pero sí podemos. Entonces dice, para que puedan vencer, sométanse a Dios. Sometan su voluntad a la de Dios.
Resistan y de ustedes huirá. Terminarán ustedes agotando la paciencia del enemigo, utilizando toda estrategia, pero no podrá tener éxito. Porque Dios está con nosotros porque nos hemos sometido voluntariamente. Y entonces ahí es donde vamos a tener la victoria. Dice que huirá. Él sabe que no tiene legalidad contigo, pero Él te tiene que punchar para ver si tú eres cobarde. Aleluya. Aleluya. Él sabe que no tiene poder sobre ti, pero Él te va a punchar a ver si tú eres cobarde. Y va a intentar desestabilizarte, porque ese es su trabajo. Mire, y yo quiero que usted se mire a usted ahora y que no mire a nadie. Si Satanás fue capaz de tentar a Cristo, ¿qué me dice usted de usted? Si no respetó a Cristo, óigame bien, para que estemos claros en este negocio. Si él no respetó a Cristo, sabiendo quién era Cristo, y oiga lo que le dijo: te daré los reinos del mundo si te postras y me adoras. Tentación, bíblicamente hablando, cuando sentimos atracción por algo. ¿Sabe lo que pasó? Cristo, siendo Dios, no necesitaba venir al mundo, ni necesitaba morir en la cruz. No era necesario, porque Él es Dios. Ahora Él, queriendo salvarnos a nosotros por nuestra condición de pecado, cuando Adán entregó el gobierno del mundo a Satanás, Él vino a arrebatarle eso. Y para poderlo arrebatar y entregárnoslo de nuevo, tenía que ir a la cruz. Y Él lo que le dijo fue: te lo entrego y no tiene que ir a la cruz. Aleluya. Te entrego lo que viniste a buscar sin ir a la cruz. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. No entró en negociación, ni entró en discusión, ni en mucha defensa. No, lo resistió con una palabra: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ser hijo de Dios es un compromiso serio. Quien dice la Escritura que va a huir fue el tipo que no respetó ni a Jesús. Y dice que si tú lo resistes, va a huir de ti. Pero primero, ¿qué va a hacer? Que te va a tentar. La gente dice aquí en el lenguaje popular: te la va a poner en China. No sé si en China o en chino, pero la va a poner difícil. Y si Él te la pone fácil, entonces no está trabajando. Porque su trabajo es impedir que tú seas bendecido, que la gracia de Dios fluya en ti, que tú perseveres. Su trabajo es hacerte sentir avergonzado, es hacerte sentir avergonzada. Ese es su trabajo. Ahora dice: resístelo y Él huirá. Terminarás agotando la paciencia del diablo, porque tú tienes tanta paciencia que lo resiste y correrá. Aleluya. Aleluya. Y tiene que huir porque Él sabe que lo que Él está haciendo no está bien, pero Él está intentando. Y aunque Él no huya para siempre, pero huirá para darte un chance para que tú respires. Y mientras Él se va a preparar una tentación más fuerte, tú tienes chance de reponerte. Por eso, si usted se ha dado cuenta que
Es tan interesante la vida cristiana que cada paso que nosotros damos, el que sigue es más forzado. O sea, cada situación, la que usted está venciendo ahora, no se parece con la que viene. Pero como usted se está entrenando y ejercitando, usted venció esta y la que viene también. Porque no se trata de usted. Se trata de quien opera en usted. Y le digo, sométete a Dios. Concupiscencia de morillo, sométete al Espíritu de Dios. Naturaleza humana, sométete al Espíritu de Dios. Deseo engañoso, sométete. Y entonces tendremos victoria, pero hay que someterse. Primero sometimiento y después resistencia. Y luego victoria. Y mucha gente anda gritando victoria por ahí. Pero ¿y quiénes son los que tienen victoria? Los que se acaban de levantar de su casa, de su cama. Los que vienen de la guerra son los que gritan victoria. ¿Y usted cómo está en victoria? ¿Usted lo está diciendo? Yo quiero una victoria. ¿Tú quieres victoria? Antes de la victoria lo que sigue es un pleitecito. Aleluya. Pero el Señor no nos ha llamado para que volvamos atrás. Amén. Sino nos ha llamado para que resistamos al enemigo y que Él sea el que tenga que huir. Y Él huirá, porque Él no resistirá tu nivel de obediencia. Lo que el enemigo no resiste es tu nivel de obediencia. Él no resiste eso. Y tienes que dejarte, tengo que dejarla, tengo que dejarlo, tengo que darle un chance. Ya, con este tipo no se puede. Y el espíritu que mandaron para atacarte a ti va avergonzado allá. Yo no pude con ese tipo. Yo no sé si era porque la gente estaban orando por él, lo estaban orando por ella, pero no sé, pero con ese tipo no se puede, con esa tipa no se puede. Le pinté de todo y nada. No hay manera. Lo último que hizo fue que le cayó a batazo a la computadora, porque la computadora lo metía en página extraña. Ese no se puede. Aleluya. 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 Se cansó y pateó todo. ¿Sí? ¿Por qué no viste los pedazos del monitor como volaron? Y los vecinos estaban diciendo que ese evangélico se regó y que tiene mal comportamiento. Y no saben que es lo que ha tenido un éxito, una victoria grande. Y ese pique que hizo fue tan grande que danzaba encima de los pedazos del monitor. Y ellos no saben qué fue lo que pasó ahí. Aleluya. Aleluya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El nivel de cercanía con Dios va a depender de nuestra intención. ¿Qué tanto nos acercamos a Dios? Él se acercará a nosotros. La Biblia dice que aunque faltare papá y mamá, el Señor me recoge. Aunque quedare huérfano, aunque quede huérfana. ¿Y por qué pone ejemplo de papá y mamá? Porque está hablando de lo máximo en la tierra, que son los que nunca dejarían a uno. Aunque ellos te dejaren, Jehová te recogerá. Aleluya. No nos dejará Dios a nosotros. Tiene intención buena con nosotros. Quiere tener una relación de maridaje con nosotros, una relación cercana de matrimonio con nosotros. Acerquémonos a Dios. Dice, pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí está dando un chance, nos da un chance. Le está diciendo al que ha pecado, acércate, limpia tu mano, acércate.
Ya no estemos más avergonzados por nuestra condición pecaminosa. Soltemos en la cruz todo aquello y acerquémonos a Dios. El pecado lo que trae es frustración. Un día hay que tomar una decisión. Hoy puede ser ese día. Vosotros de doble ánimo, aquella gente que hace una cosa hoy, mañana hace otra, dice algo hoy, mañana dice otro, de doble ánimo, no está firme. Le dice, usted de doble ánimo ya está bueno. Aleluya. Purifiquen sus corazones. Acerquémonos a Dios para que nos purifique y ya no estemos ambivalentes, inseguros. Hoy es mi día, hoy voy a ser fiel. Todo lo que Dios ha declarado para mí, hoy lo cumplo. Y al otro día gritos, porque no pudimos cumplirlo. Ya no podemos ser de doble ánimo. Vamos a decidirnos hoy. Aleluya. Aleluya. Estar firme. Afligido, lamentar, llorar. ¿Sabe? Nos están mandando a una zona que necesitamos ir. Hay una zona que nosotros necesitamos entrar para que ocurran cosas extraordinarias. La zona del llanto, donde hasta los hombres lloran. Aleluya. ¿Sabes lo que nos hace falta? Muchos de nosotros llorar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos hace falta para que las cosas sean diferentes. Ir y derramar nuestras vidas delante de Dios. Aleluya. Aleluya. Necesitamos entrar en la zona del llanto para que cosas extraordinarias pasen en nuestras vidas. Tenemos que ir y derramar todo nuestro ser delante de Dios. Y Dios lo va a hacer. A mí me enseñaron que los hombres no lloran. Y lo mantuve hasta que conocí al Señor. Aleluya. Los hombres sí lloran. Aleluya. Y me dijeron que las mujeres lloran por cualquier motivo. Pero vamos a llorar por un motivo correcto ahora. Sé que es la lágrima de motivaciones que no tienen nada que ver con Dios. Y vaya a la presencia de Dios y derrame su alma delante de Él. Y entre en la zona del llanto y muchas áreas de nosotros van a ser sanadas. Van a ser purificadas y restauradas. Recibiremos nuevas fuerzas. Las cosas van a cambiar cuando entremos llorando a la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Le he sido suficiente para ser duro, sin razón. Vamos a doblegarnos ahora. Inclusive en el libro de Joel está mandando a los líderes a llorar en la presencia de Dios. Porque cuando entramos en la zona del llanto, cosas extraordinarias van a pasar. Áreas de nosotros se van a sanar, y no solamente áreas de nosotros, sino de la gente. Aleluya. Y no importa que la gente lo vea llorando, y cuando usted se arrodille, que usted se seque la lágrima y que la gente le ve los ojos como si estuvieran llenos de agua, y que la gente le diga que está en pecado. Lo que diga la gente no es lo importante, sino lo que siente delante de Dios. Cuando Ana estaba ahí en la presencia de Dios, el sacerdote lo que le dijo fue: ya digiere tu vino. Dice: Señor mío, ¿cómo se atreve a decir eso de mí? Ay, no, Señor mío, yo no estoy ebria. Yo estoy en un estado de amargura que no soy capaz de beber una copa de vino. Estoy en otra situación. Yo lo que he estado es desenfocada. Pero hoy tomé una decisión de que, como hice todo el esfuerzo para tener hijo y no pude, vine a entregarle el hijo que voy a tener a Dios para que sea de Él. Aleluya. Y entonces le dice el sacerdote: siendo así, recibe lo que está pidiendo. Él, avergonzado por haberla juzgado, le dio una palabra. Y en su condición de autoridad espiritual, la palabra se cumplió. Le dijo: recibe lo que pide. Y ella, creyendo la palabra, se limpió, se paró y se fue tranquila. ¿Y sabes qué? Siempre que se juntaba con el esposo,
era a llorar, amargada y a quejarse. Y él lo que le decía, pero ámame. Si tú me amas a mí, yo puedo ser mejor que hijo. Y su estado de amargura no dejaba amar a su esposa para recibir lo que estaba pidiendo. Aleluya. Pero cuando ella creyó, todo fue diferente. ¿Sabes qué? Ana entró en la zona del llanto. La zona donde nosotros conmovemos a Dios por nuestra actitud, por nuestro deseo de alcanzar aquello que conforme a su voluntad, pero derramando nuestras vidas delante de Él. Ningún padre amoroso va a ver un hijo derramando su vida y su lágrima para que le resuelva algo que solo con lo resuelve no lo va a hacer. Aleluya. Ha sido suficiente estar arriba, ahora tenemos que bajarnos. Vamos a bajarnos. Aleluya. Donde el maquillaje se corre por las lágrimas. Pero no las lágrimas que salen por amargura, sino las lágrimas que salen por convicción de que estamos en la presencia de Dios y que nuestra vida tiene que ser derramada delante de Él. Y donde no nos interesa lo que está pensando el que está cerca de nosotros por lo que está pasando con nosotros, sino lo que Dios está haciendo con nosotros. Declaro la gracia de Dios sobre esta casa. Hay una manera de nosotros recibir todo aquello que Dios ha diseñado para nosotros, entrando en la zona del llanto. Aleluya. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a levantar. Lo que en el cielo se ha dicho de nosotros se va a cumplir ahora. Lo que Dios dijo a favor de tus hijos, entra en la zona del llanto por ellos y Dios va a cambiarlo. Dios lo va a hacer ahora. Aleluya. ¿Sabes qué? Hemos afanado mucho, hemos peleado mucho y nos hemos quejado mucho y no hemos entrado en la zona del llanto delante de Dios, creyendo que Él puede cambiar la circunstancia. Él lo hace en este tiempo. A su nombre gloria. Aleluya. Señor, te doy todo honor y te doy toda gloria esta noche. Eres poderoso para cambiar la circunstancia. Gracias porque lo haces, Señor, en este tiempo. Todo honor a ti pertenece, Señor.